¿quién soy yo? ¿Qué somos en realidad? Es la pregunta del millón, ¿no? La que nos persigue desde que tenemos uso de razón. Y hoy, para intentar meterle mano a esa cuestión, tenemos un texto muy provocador sobre la idea de sujeto en el psicoanálisis. Y la propuesta de fondo es radical, que el lenguaje no es simplemente una herramienta que usamos, sino que es la condición misma de nuestra existencia. Esto ya de entrada nos plantea un misterio. Si el lenguaje nos define, ¿significa que estamos atrapados en él? ¿Hay alguna forma de encontrar algo auténtico más allá de las palabras? Esa es la pregunta que vamos a intentar resolver hoy. La clave. El texto nos invita a un viaje que, choca frontalmente con nuestra idea más básica de un yo. Esa idea de un yo que está ahí, sólido, antes de que abramos la boca. La propuesta es que ese yo no es el punto de partida, sino el de llegada. Y un punto de llegada un poco fantasmagórico. Al final, de lo que se trata es de ver cómo el psicoanálisis responde a la pregunta sobre la identidad, poniendo todo el peso en esa relación, a veces asfixiante, que tenemos con las palabras. Pues arranquemos por ahí, por la idea más potente que nos lanza el texto casi al principio. Sostiene que nuestra existencia como sujetos depende, por completo, del lenguaje. La frase es una bomba. Si el lenguaje no existiera, tampoco existiría el sujeto, es decir, el ser humano tal y como lo conocemos hoy. A ver, vamos a desgranar esto. ¿Cómo hay que entenderlo? No quiere decir que un bebé no existe hasta que habla, ¿verdad? Se refiere a otra cosa. Se refiere a un cambio de estado, un cambio fundamental. El texto plantea que el lenguaje es lo que opera una transformación. Convierte a un organismo humano, un cachorro de la especie con sus necesidades biológicas, Sí. en un ser hablante, que es a lo que el psicoanálisis llama sujeto. Y lo interesante es el órdago que le lanza a la filosofía más clásica, donde la filosofía dice, la razón nos diferencia de los animales. Este enfoque dice, un momento, ¿de dónde sale la razón? Claro. Y la respuesta es que la razón es, en sí misma, una consecuencia del lenguaje. Si pensamos con lógica, si construimos argumentos, es porque el lenguaje tiene una estructura, una sintaxis, que nos lo permite. O sea que la idea de que tenemos un pensamiento puro, preverbal, y que luego buscamos las palabras para vestirlo es una ilusión. Es una ilusión. Es al revés. La estructura del lenguaje es la que nos da los moldes para poder pensar de forma compleja. Justo. Sin esos moldes, el pensamiento sería otra cosa, quizá, pura sensación, pero no un razonamiento. Justo. El lenguaje deja de ser una herramienta que un yo coge de una caja para comunicarse. Pasa a ser el andamiaje que construye a ese yo. No es un accesorio, es la propia arquitectura de la mente. Por eso somos sujetos porque hablamos, porque habitamos el lenguaje. Y esto tiene una consecuencia inmediata. Si el lenguaje es la condición, también es nuestro límite. Pensamos dentro de los confines que el lenguaje nos marca. Claro, y si aceptamos esta idea, la de que el lenguaje nos constituye, que es nuestra casa, entonces la definición de sujeto que da el texto cobra un sentido completamente nuevo, aunque de entrada suene a jerga pura y dura. El sujeto es aquel que está representado por un significante para otro significante. Suena a fórmula matemática. Suena a trabalengua, sí. Pero si lo desmenuzamos, tiene toda la lógica del mundo dentro de este planteamiento. El texto da por sentado, claro, el modelo de Saussure que todos conocemos. El signo lingüístico con sus dos caras, significado y significante. El concepto y la palabra. Exacto. Pero lo que lo cambia todo, y en esto insiste mucho el texto, es el giro que le da Lacan con la primacía del significante. Que, si no recuerdo mal, viene a decir que la palabra, el significante, es lo que manda. Que el significado no es algo fijo que está pegado a la palabra, sino algo que se produce, que es mucho más escurridizo. Y no solo escurridizo, sino que es un efecto. Un efecto de la relación de un significante con otros. Esto es lo fascinante. Un significante aislado, una palabra suelta, es casi un sinsentido. Su valor, su significado, emerge en la cadena al chocar o al combinarse con otras palabras. El sentido no está en la palabra, sino entre las palabras. Vale, y para ilustrar esto, el texto usa un ejemplo que es de una simpleza genial. Nos propone pensar en el significante perlas. Y nos da dos frases. En la primera, las perlas de tu boca, la palabra perlas se engancha a boca. Y de forma automática, casi instantánea, nuestra mente descarta la joya y salta al significado
dientes. Y es una metáfora preciosa, además. Preciosa. Es que fíjate en el mecanismo. El significado dientes no está en la palabra perlas. No hay nada en su etimología que apunte a eso. Ese sentido se crea en ese preciso instante por su vecindad con boca. Pero es que la cosa va más allá. El sentido emerge también por lo que no se dice. Al decir perlas de tu boca, se está oponiendo a dientes feos, dientes amarillos. El significado se crea tanto por conexión como por oposición a otros significantes que quedan fuera de la frase. Claro, y la prueba definitiva es la segunda frase. Las perlas del collar. El mismo significante, perlas, pero ahora junto a collar. Quizás el significado cambia radicalmente. Ahora sí son las joyas. El valor de la palabra ha cambiado por completo solo por cambiarle una compañera de viaje. Es la demostración perfecta de que el significado es relacional, no sustancial. Y ahí es donde volvemos a la definición del sujeto. Si el sujeto es lo que representa un significante para otro significante, empezamos a ver el percal. Nosotros, como sujetos, funcionamos exactamente igual que la palabra perlas. No tenemos una esencia fija. Nuestra identidad se teje en esa red. Soy lo que el significante padre representa para el significante hijo, o lo que profesora representa para alumnos, o amigo para amigo. Entiendo el ejemplo, pero ¿no es un poco extremo? Llevado al límite, esto parece eliminar por completo la agencia, la voluntad. ¿De verdad no hay un yo central que elige conscientemente usar esas palabras, que está por encima de esa cadena? La teoría parece describirnos como meras marionetas de las palabras. ¿El texto aborda esta posible crítica? La aborda, sí, pero no para negarla, sino para profundizar en ella. Desde esta perspectiva, esa sensación de un yo agente y soberano es precisamente el principal efecto ideológico del lenguaje. Es una ilusión necesaria para poder funcionar. El lenguaje nos hace creer que lo controlamos, cuando en realidad somos hablados por él. Lo que llamamos voluntad o decisión sería desde este punto de vista el resultado de una complejísima red de significantes, deseos, mandatos sociales e historia personal, que nos determinan sin que seamos plenamente conscientes. No es que no haya elección, es que la elección misma está ya condicionada por la estructura simbólica en la que vivimos. Vale, espera un momento. Esto es demoledor. Si lo entiendo bien, el texto sugiere que si solo somos esa representación que sáltale un significante a otro, como la palabra perlas, se abre una pregunta vertiginosa. ¿Dónde queda nuestro ser? Si soy padre para mi hijo y empleado para mi jefe y cliente para el banco, ¿qué soy yo cuando estoy sola, más allá de todas esas etiquetas? ¿Hay algo ahí detrás? Es que acabas de poner el dedo en la llaga. Esa es la consecuencia más radical y para muchos más inquietante de toda esta teoría. Cuando el sujeto se hace esa pregunta, la única que de verdad importa, ¿quién soy yo? El lenguaje, que es su único espejo, le devuelve una respuesta tramposa. Solo puede responder, como dice el texto, en términos de saber. ¿Términos de saber? ¿Te refieres a que solo me puede dar datos, etiquetas? Exacto. El lenguaje te dará una lista. Soy médico, soy español, soy una persona tímida, soy un amante del cine. Son conocimientos, descripciones, roles sociales. Pero ninguna de esas etiquetas, ni todas ellas juntas, pueden capturar el ser del sujeto. No existe en el diccionario una palabra que signifique mi ser más íntimo y verdadero. Y como no existe ese significante último, se produce lo que el psicoanálisis llama, de forma muy gráfica, la falta de ser. La falta de ser. O sea que el mismo sistema que nos da la existencia como sujetos pensantes es el que nos deja con un agujero en el centro. Es una carencia estructural, una que se instala en nosotros por el mero hecho de hablar. El texto lo dice con una frase que es pura poesía conceptual. El sujeto no se aprehende sino como falta entre dos significantes. Y añade para rematar, si aparece representado es precisamente porque no está o no es. La necesidad de ser representado con palabras, con roles, con una identidad en las redes sociales, delata una ausencia de base. Si tuviéramos un ser macizo y completo, no nos pasaríamos la vida intentando definirlo. Esto es muy fuerte, porque implica que esa sensación de búsqueda, de insatisfacción, de sentir que nos falta algo que a veces tenemos, no sería un fallo personal o un problema a resolver. Sería la condición humana por defecto para un ser hablante.
Es así de radical. Es así de radical. Y tiene efectos muy concretos en el día a día. El texto sugiere que fenómenos como la ansiedad o la insatisfacción crónica nacen de este desfase. Intentamos llenar esa falta de ser con objetos de consumo, con logros profesionales, con el amor romántico, con likes en Instagram. Pero como es un vacío estructural que forma parte de nuestra arquitectura, es un pozo sin fondo. Es como intentar achicar agua con un colador. Por eso siempre queremos algo más, porque ningún objeto puede colmar esa falta que es constitutiva. Es curioso porque choca de frente con toda la cultura contemporánea del encuéntrate a ti misma, del sé tu mejor versión, que asume que hay un yo verdadero escondido en alguna parte y que solo tenemos que cavar para encontrarlo. Desde esta perspectiva, esa búsqueda sería una quimera, no hay un tesoro enterrado. Sería una búsqueda condenada a encontrar siempre otra cosa, otro significante, otra etiqueta, otra definición. Me recuerda cuando intentas explicar un sentimiento muy intenso, como el duelo o un enamoramiento salvaje. Usas palabras, metáforas, dices es como si, siento que, pero en el fondo sabes que ninguna palabra le hace justicia. Siempre hay un resto, algo que se escapa. Esa pequeña frustración cotidiana es un eco a pequeña escala de esa falta de ser. La experiencia real siempre desborda al lenguaje. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Si recapitulamos, el lenguaje nos crea, pero nos crea con un vacío. Existimos como una representación que se desliza entre palabras y esa misma estructura nos condena a una búsqueda de identidad que nunca se cierra. A la pregunta ¿quién soy? Solo obtenemos respuestas sustitutivas. Soy esto, soy aquello, pero nunca soy. Eso es. La propuesta de este texto es que la identidad no es una cosa que se tiene, sino un proceso que nunca termina. Una pregunta que se renueva constantemente. Y la angustia no viene de no encontrar la respuesta definitiva, sino de seguir creyendo que existe una respuesta definitiva. Quizá la liberación consiste en aceptar que somos esa pregunta abierta, ese movimiento constante entre significantes, más que una respuesta cerrada y sólida. Hemos hecho un recorrido bastante intenso. Empezamos con la idea de que somos hijas del lenguaje, vimos que nuestra identidad es tan cambiante como el significado de una palabra, y hemos llegado a esta idea tan potente de una falta de ser que nos define. Es una visión que, en lugar de darnos la seguridad de un yo estable, nos coloca en un terreno mucho más movedizo. Si conectamos esto con la visión de conjunto, lo que nos propone esta perspectiva es entender que la búsqueda de una identidad fija, de una foto fija de quiénes somos, está destinada al fracaso. Y no porque seamos especialmente complejos o misteriosos, que también, sino por una razón puramente estructural. El sistema que usamos para buscarnos, el lenguaje, es el mismo que produce esa falta, esa pregunta sin fin. Cada vez que intentamos clavarnos con una palabra, soy feliz, soy un fracasado, esa misma palabra nos obliga a definirla en relación con otra. Y esa con otra. En una cadena que se pierde en el horizonte sin que nunca aparezca el significante final que diga, esto eres, de verdad y para siempre. El yo no es un sustantivo, es más bien un verbo. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para seguir dándole vueltas. El texto insiste en que respondemos a ¿quién soy? Con esos sustitutos, esas etiquetas sociales, profesión, nacionalidad, relaciones. Nuestra identidad parece sostenerse en la tensión entre esos significantes. Y esto me lleva a pensar, ¿qué ocurre cuando los significantes fundamentales que definen la vida de una persona se desploman? Pensemos en alguien que se jubila después de 40 años en la misma empresa, o que sufre un exilio y pierde su país, o atraviesa un divorcio y deja de ser marido o mujer. Si su identidad estaba anclada en la relación entre esos significantes que ahora han desaparecido, ¿se convierte en otra persona? ¿O es que en el fondo nunca hubo una identidad estable que pudiera perderse en primer lugar?